Dios les bendiga, hermanos, todos los que nos ven en esta hora. Estamos una vez más aquí de nuevo estudiando este tema que traemos acerca del nombre de Dios. Bienvenidos, hermano Wilmer, hermano Anderson. Amén, amén. Amén, Dios les hermanos. bendiga. Les saludamos a todos en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos a este su programa Pentecostales del Nombre RD. Amén, gloria a Dios, gracias a Dios. Bueno, hoy traemos la continuación de el nombre de Dios, ¿no? Lo hemos preguntado en los programas anteriores, hemos visto cómo en el Antiguo Testamento se le llamaba al Señor, pero queremos ya ir mostrando en el Nuevo Testamento, en lo que es este periodo de la gracia, donde conocemos al Señor, ver qué nos enseñan las Escrituras sobre esto. Amén. Bueno, retomando un poco, hemos podido mirar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, los títulos que le fueron dados a Dios y todo lo que representa este nombre refiriéndose al ser de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a venir al Nuevo Testamento, pero para ello tenemos que tratar de hacer como una transición entre este antiguo y llegar a este nuevo. Entonces, hay varias cosas que notamos y una de ellas es que cuando tú lees la Escritura normalmente notarás que siempre a Dios se le llama Jehová, Jehová, Jehová en el Antiguo Testamento, pero el nombre de Jehová no vuelves a encontrarlo en el Nuevo Testamento. No aparece en el Nuevo Testamento. Aparece Dios, aparece Señor, aparece... Y algunos dicen, ¿pero por qué? Bueno, esa transición es la que vamos a mirar de qué es lo que pasa allí. Ahora, en el Antiguo Testamento el Señor había dicho algo. En Éxodo 3:15, Él había dicho, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Por qué empezamos acá? Porque hay personas que toman este texto y dicen, no, mire, es que no podemos discutirlo, ese es el nombre de Dios, él mismo lo dio. Y es más, él dijo que con ese nombre se le recordaría para siempre y el nombre de él debe ser Jehová y siempre tú debes referirte a él en el nombre de Jehová. Bueno, lo que el Señor está tratando de mostrarle a Moisés y en todo el Antiguo Testamento con este nombre es ese carácter de que él es el yo soy. O sea, él es el que es, él es el eterno. El Señor, el eterno. Entonces, es como más bien esa característica de que él es el eterno que siempre la gente va a tener que tener presente. Pero vemos que él mismo dice en Isaías 52, verso 5, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Eso es algo muy importante, ver cómo el Señor dice, mi pueblo sabrá mi nombre. O sea, cómo lo pone a futuro de que la gente pueda conocer realmente quién es Él y cuál es su nombre. Así es, entonces algunos de pronto tendríamos que entender que hace referencia tanto al hecho de que van a saber quién es su nombre en base a su poder, a su soberanía, a su grandeza, pero también porque si miramos un poco y nos vamos a las profecías que habían del Antiguo Testamento, esto nos va a ayudar un poquito a entender luego la importancia entonces del nombre de Jesús, que es el que vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Así es, mi hermano Anderson, para poder entender esa transición de la que hablaba el hermano Anderson, debemos ver cuáles son esas profecías. Por ejemplo, Isaías 35:4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Así que vemos aquí una promesa importante, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
¿Por qué son importantes estas profecías? Porque el nombre, como hablábamos en el programa anterior, tiene que ver con la característica del portador, de quien tiene el nombre. Entonces, aquí nosotros vemos una promesa de que Dios mismo vendría a salvar al pueblo. A salvar. El nombre tiene que ver con ese propósito. Porque Él de viene salvar, a salvar. a lo que viene Exactamente. a salvar. Y también hay algo que tenemos que ver en estos versículos. Dice, fuera de mí no hay quien salve. O sea que Él es el único Se pone salvador. como el Y único también Salvador. dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será Ni después hay de otro mí. Dios, ni hay Y otro fuera de mí Salvador. no hay quien salve. Y hay muchos otros versículos que hablan de que Él es el único Salvador. Él es el único Salvador. Todo esto hay que conectarlo porque esto le va a dar un realce fuerte a esto que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, donde el nombre de Jesús va a cumplir con esa función, no solamente en el nombre, sino en eso, en la función que Él va a traer como el único Salvador que conocemos. Cuando usted le pregunta a las personas y usted le pregunta, oye, ¿y quién es el Salvador? Normalmente la gente te va a decir que es Jesús, el Entonces, Salvador. pero antes de entonces llegar al nombre de Jesús, vamos a ver esas profecías, como está en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y también en Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Escuche, el Señor mismo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, esas son las profecías. Ahora, vamos a ver en quién se cumplen hoy las profecías. ¿Y en qué quién se momento cumplieron, se en qué cumplió? momento en el Nuevo Testamento. Esa profecía de que Él mismo vendría, de que se manifestaría, de que vendría a salvar y de que un niño nacerá y que tendrá ese nombre Manuel, Porque hay que que traducido tener es Dios con nosotros. Hay ¿no? que tener en cuenta que esas palabras fueron transmitidas a través del profeta Isaías, pero fueron inspiradas por Dios. Claro, Amén, claro. Así que una promesa que viene de parte de Dios no puede quedar en el aire. Tiene que tener un cumplimiento. ¿Cuánto bien. tiempo pasó? Bueno, eso ya depende de Dios. Pero gracias a Dios que en la Escritura podemos ver el cumplimiento de esas promesas. Ese cumplimiento. Entonces, pues conéctanoslo con el En, texto de en- Mateo, en por Mateo, favor. en Mateo capítulo 1, donde se menciona el cumplimiento de la profecía desde el versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Ese hijo, ese niño que decía en la otra profecía que era nacido, ahora ya tiene un nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire ya cómo tenemos. Y cuando ustedes ven la escritura, ese Jesús está puesto en mayúscula. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que ese niño que nacería, que iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros, ahora el ángel le dice, ¿cuál es el nombre? No fue que María le puso nombre, no fue Ni que José le José. puso nombre. Ya el ángel le dijo cuál era a María, cuál era el nombre que le iban a poner. El nombre asignado. Ahora, si miramos, hay gente que cree que solamente este Jesús tenía ese nombre, porque también a veces se genera esa confusión, pero cuando tú miras la escritura, por ahí se menciona un Bar Jesús, que quiere decir que era hijo de Jesús, no de este Jesús, y por eso cuando se habla de este Jesús, tienen que especificar qué Jesús es. el Él de es Jesús, Nazaret. el de Nazaret, porque hay gente que tiene Claro. como esa confusión. Entonces, ¿qué sería? Yo estaba hablando con el pastor Dominic y hablamos acerca de eso, porque hay gente que no entiende qué es lo que entonces marcaría la diferencia. Pero si yo le pongo a un hijo Jesús hoy en día, ¿qué es lo que marca la diferencia de este con Hay aquel? muchos hermanos en la iglesia que se llaman Jesús. De hecho, antes de que Cristo viniera, de que se manifestara en carne, habían personas que se llamaban Jesús. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las mismas profecías indican. Isaías 35 dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora bien, ese que vendría iba a tener algo diferente. Claro. En el versículo siguiente indica lo que iba a ser la diferencia entre ese Jesús que venía y los otros.
Dice, entonces los ciegos verán, los cojos andarán, los mudos hablarán y los muertos serán resucitados. Entonces, ese Jesús que es el niño que nació de María, pero fue concebido por el Espíritu Santo, Empezando desde ahí. tendría que tener esa característica o el poder de realizar esas obras que estaban en esa promesa. De hecho, el Señor le decía, bueno, si ustedes no creen en mí, pues al menos por mis obras. Creedme pues por las obras, en Juan 14. Claro. Si no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí, creedme pues por las mismas obras. Entonces lo que hace la diferencia acá es no solamente el nombre, sino que ese nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús significa Jehová el Salvador. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Está exactamente conectado con lo que venía en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ahora se va a revelar este ser que es el Salvador, y es lo que dice el ángel a los pastores que estaban cuidando el rebaño, que dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Amén. Que es Cristo el Señor. Aleluya. Amén. Entonces, la importancia del nombre está en Él, que es que Él es el Salvador. No todo el que se llama Jesús es mi Salvador. Él, que es Jesús, el Salvador. Entonces, cuando ellos le ponían, por ejemplo, a su hijo Jesús, era manifestando que tenían la esperanza de que Jehová vendría a salvarlos, porque eso es lo que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando se nombra el nombre de Jesús específicamente para este que nació de María, que nació por el Espíritu Santo, que hizo todas las obras, Él es el Salvador y es el único Salvador, y en ningún otro hay salvación. Pero hay un punto donde la gente rechaza al Señor Jesús, donde no lo aceptan. Y por eso la escritura ahí en Hechos capítulo 4, versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. La salvación está fundamentada en Jesucristo. Amén. Amén. Por eso es muy fácil Así entender es. que en el Antiguo Testamento Jehová es el único Salvador. Él lo dice muchas veces. No hay otro, fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el único Salvador. No conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Entonces por eso vemos que en el Nuevo Testamento Jesús es el Salvador. O sea que pudiéramos ver cómo en el Antiguo Testamento tenemos o se conocía al Señor como Jehová, pero ahora ya tenemos un nombre, no como la gente lo conocía, sino como el ángel mismo Un ya lo nombre reveló. revelado por Dios. Es el Por eso nombre revelado. el nombre de Jesús no aparece en el Antiguo Testamento, pero el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, pero estamos hablando del mismo ser. Pero Así es. en su momento Jehová reveló, dijo, yo soy el que soy. Por eso hoy en día también invocamos el nombre de Jesús, ¿no? Amén. Invocar el nombre del Señor es algo muy poderoso, porque en el nombre de Jesús se echan fuera los demonios, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, en el nombre de Jesús suceden sanidades, o sea que inclusive los apóstoles cuando empezaron a hacer las sanidades, las señales, las maravillas, decían, ¿y en qué nombre? No, pues aquí nosotros lo hicimos en el Claro. nombre de Jesús. Es que en el Nuevo Testamento Hasta le prohibieron no hay otro predicar nombre el nombre más de Jesús. importante que el nombre de Jesús. Por eso Así dice es. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Los enfermos en los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así Amén. que no solo es un nombre común, sino es un nombre que cuando uno lo Poderoso. invoca, es un nombre que tiene poder. Por el nombre en sí no, sino a quien le pertenece el Así es, nombre. cuando él envió los 70, note que los 70 regresan con gozo y llegan diciendo, Señor, mira, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Es que es la magnitud del nombre de Jesús en quien habita todo el poder. Amén, amén. Y para la salvación en este caso, Claro.
sabemos que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Por eso en las aguas del bautismo se invoca el nombre de Jesucristo, Amén. que es para el Amén. perdón de los pecados. Por Si invocamos eso- el nombre de Jesucristo para echar fuera un demonio, invocamos el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. por eso todos los bautismos que están registrados en la Biblia son en el nombre de Jesús. Que sería un tema más adelante de Hechos capítulo 10, versículo 43, Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que vemos que no solo es ahí en el Nuevo Testamento, sino que ese nombre ya viene con poder, ya viene siendo profetizado desde El Señor tiempos les dijo, atrás. si ustedes no me conocen ahora, pero revisen las escrituras, escudriñen, que todas ellas hablan de mí. Dan testimonio. Si me quieren conocer, vayan a la escritura. ¿Y a qué escritura se refería? Para las del Antiguo Testamento, esas porque las del Nuevo profecías. todavía no habían sido escritas. Cuando, por ejemplo, Pablo le habla a los corintios y le dice, ustedes no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras. Y empieza a mencionar una lista allí en 1 Corintios 6. En el verso 11 él dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, amén, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, en el nombre del Señor Jesucristo nosotros ya hemos sido limpios de todas esas cosas en las cuales en otro tiempo vivíamos. Porque Él fue el que pagó también por Amén. todos Amén. nuestros pecados. En su nombre recibimos vida, dice la Amén. Escritura. En Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. O sea, haciendo referencia a que muchas cosas hizo el Señor y se pudo haber escrito mucho, pero dejaron algunas cosas por fuera, pero lo que se escribió es para que nosotros en su nombre podamos alcanzar a tener la salvación y la vida eterna. Muy importante. Ahora, donde la gente se confunde es como, habría que en un momento dado explicar eso. ¿Por qué se le conoce Hijo de Dios? ¿Por qué a Jesús? O sea, si tenemos un nombre de Dios, ¿o qué somos? ¿Somos hijos de Jesús? ¿O somos hijos de Dios? Hermanos de Jesús. Todo eso habría que uno Hay en un gente que a momento veces dado sí. Primera de Juan, comprender qué quiere decir la Biblia como hijo, ¿no? Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese punto tiene mucho que ver entonces con lo que nos dice, que Él mismo vendría a salvar a su pueblo. Ahora nos dice que este Jesús es el verdadero Dios y la vida Amén. Lo que eterna. hay que tener claro es el concepto de que Dios es uno, de que no hay otro Dios y que Dios lo dice en el Antiguo Testamento muchas veces y de muchas maneras. Él es único, Él es uno. Ahora, el Hijo de Dios es una manifestación de Dios. Se conoce como el cumplimiento de las Exactamente, profecías. Dios se manifestó en carne y a esa carne se le llamó Hijo de Dios porque salió de una mujer. ¿Cómo se llama todo lo que sale del vientre de una mujer como una criatura? Se llama hijo. Entonces, como fue concebido, pero fue engendrado por Dios, se llama hijo de Dios, pero no es que sea un hijo aparte, sino, Juan lo dice, este es el verdadero Dios y la vida Claro. eterna. Y el que entiende, mire, el que entiende que Dios es uno, único y todo, va a llegar al Nuevo Testamento y va a lograr comprender bíblicamente quién es Dios en plenitud. Luego hablaremos de ello también para solucionar algunas dudas, algunas inquietudes Amén. que las personas tienen, pero vemos que el nombre de Jesús también es nombre sobre todo nombre. Amén. Ahora, sobre todo nombre, ¿en qué sentido? No el nombre de Anderson, de Mateo, de James, no. Sobre todo nombre como nosotros podemos mencionar o hablar referente a Dios. Ya vimos que hay muchos nombres o títulos con los cuales podemos referirnos a Dios,
pero el nombre de Jesús, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando uno mira esa profecía y logra entender en su plenitud quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Padre, qué diferencia hay, si hay una diferencia o no. Todo esto es muy importante porque la doctrina bíblica está conectada con conocer y entender quién es Dios. Y allá llegaremos en su momento. Pero entonces, este nombre, que es el nombre de Jesús, en ese nombre se dobla toda rodilla y ese nombre es el nombre de lo que decía 1 Juan, que tú lo mencionabas ahorita. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Filipenses 2:9 lo dice de una manera clara. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, pues les agradecemos una vez más estar con nosotros acá y acompañarnos a estudiar la palabra. Yo sé que hay muchas cosas que pronto algunos dirán, bueno, yo todavía no lo logro entender en plenitud. Nuestra oración es que Dios pueda abrirte el entendimiento para que cada día puedas comprender más las Escrituras, y estamos dispuestos para ayudarte, para instruirte, para abrir las Escrituras a través de estos programas, pero también recuerda que si en algún momento necesitas comunicarte con nosotros, si en algo podemos ayudarte, pues Dios nos ha puesto para eso, para instruir a su pueblo. Entonces, gracias le damos a Dios que Él nos permite compartir su palabra con todos ustedes en este momento. Amén. Yo por mi parte me despido, que el Señor les bendiga, y en otro programa nos estaremos viendo con la ayuda de Dios. El Señor les bendiga a todos. Amén. Recuerden que es muy importante ir conociendo quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Y precisamente todo esto habla de eso. Bueno, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Pentecostales del Nombre RD. Hasta una próxima entrega. Amén.